Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados. Como siempre, quien te habla Ariel Tejera y me acompaña Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Qué tal, Ariel? Buenos días a todos los que nos escuchan. Acá finalizando una semana corta, en este caso. Una semana corta, pero no menos intensa, ¿no? No menos intensa, lleno de datos, lleno de lluvias, lleno de info. Y para eso después trajimos a un especialista que nos va a estar acompañando en la entrevista más tarde. Tal cual, nos vamos a meter con el invitado de hoy de lleno en el análisis de la macro y los mercados financieros para entender cómo estamos parados, hacia dónde vamos, cómo está operando o cómo tenemos que interpretar el esquema cambiario, la relación con las tasas y también, bueno, pensar algunas estrategias financieras y de posicionamiento de cara a las expectativas que uno puede tener para la primera mitad del año. Pero bueno, antes de eso y como siempre vamos a repasar las principales novedades que tenemos o en materia de agro, internacional y local. Si querés, Nehuen, nos contás un poco qué pasó en Chicago con los precios en la semana. Cambios bastante heterogéneos en distintos signos y magnitudes, a lo que no nos venía teniendo acostumbrados, digamos, el mercado de referencia. La soja con $2 de ganancia finalizando la semana, harina perdiendo $2,50. El aceite, quien más ganó en términos tanto de porcentaje como de magnitud, $43 de ganancia, un 3,5%. Y el maíz cayendo casi $1,60 en términos semanales. El trigo ganando $5,8 en lo que respecta a la semana. Cuando uno empieza a analizar cultivo por cultivo, tuvimos una semana corta en Argentina, pero en el mercado de referencia estuvo latente y en vilo la participación, obviamente, del gigante asiático en las compras de Estados Unidos bastante tranquilo, justamente porque hubo un día festivo en Asia, así que algo que Sí, más o sí, menos el estamos medio mercado peleados, sí, asiáticos. preveía tal cual y jugó, obviamente, en el volumen de compras. Muchas expectativas de todas maneras se siguen repitiendo este hecho de las compras de los 8 millones de toneladas entre Estados Unidos y China. Cuando uno ve, por ejemplo, el trigo, uno de los cereales, todavía está este riesgo e incertidumbre y tal vez va quedando un poquito alejada, al menos en el corto plazo, la idea de un cese al conflicto Ujú. entre Rusia y Rusia-Ucrania. Ucrania, tal cual. Y tuvimos también foro de Luzda, ¿no? Tal cual, tuvimos foro de luz, bueno, son, como nos tiene acostumbrado el organismo, ¿no? Anualmente, en esta altura del año, nos trae una primera perspectiva, un primer esbozo de lo que se entiende que puede llegar a ser la nueva campaña en Estados Unidos. Y bueno, ¿no? El foco en esta época del año, obviamente, no lo empezamos a poner ya en lo que va a ser la siembra y el volumen de producción de maíz y soja, o por lo menos con qué área puede llegar a contar Estados Unidos. Y bueno, acá pasaron algunas cosas interesantes. Frente quizás un poco a la perspectiva, se recortó lo que es o se ubicó un poco por debajo de lo que se preveía, la superficie o la intención de siembra para Estados Unidos en cerca de 38 millones de hectáreas, casi 2 millones de hectáreas menos que en la última campaña, lo Ujú. que también en algún punto debería reflejarse en el volumen de producción. Obviamente que esto después va a depender de los rindes, ¿no? Más allá de Tal la cual. concreción de la superficie, pero bueno, la primera estimación ubica la producción en 400 millones de toneladas, bastante, bueno, por debajo de lo que fue esta última campaña récord, Tal pero cual. en términos de los mejores niveles históricos, ¿no? De producción, con alguna caída en stock finales respecto al ciclo actual, pero bueno, todavía falta muchísimo por recorrer. De todas formas, es verdad que esta propuesta nos estaría llevando hacia un escenario un poco menos holgado de maíz en Estados Unidos, Ajá. pero seguimos estando en 400 millones de toneladas de producción, es realmente mucha producción y un volumen de stock finales que también estaría bastante alto. Mientras tanto, en soja estaríamos pensando, por lo menos el USDA propuso una idea de aumento de superficie, 34,4 millones de hectáreas, un aumento respecto a la última campaña, lo que en sus números estaría llevando a una producción de aproximadamente 121 millones de toneladas.
Es un buen volumen de producción, si se llega a materializar, y bueno, y ahí vamos a tener que ver qué pasa con la demanda interna en Estados Unidos, el crashing, si realmente se mantiene activo o no, porque vamos a necesitar para que no, digamos, se vuelen los stocks, y para que la hoja de balance siga, digamos, ajustada estructuralmente, vamos a necesitar una demanda muy activa, sobre todo una demanda interna, porque bueno, hemos estado viendo como las exportaciones también han sufrido o pueden sufrir en todo este contexto, ¿no? de tensiones geopolíticas y de un Sudamérica que tiene oferta para responder ante la demanda de China. Bueno, en relación al dato de molienda que justamente traes a colación en cierta medida, Ari, el martes tuvimos el mismo dato del NOPA para lo que fue la molienda en Estados Unidos en el mes de enero y no nos deja de sorprender, 6,03 millones de toneladas. Y cuando uno ve el promedio histórico de los últimos 5 años, está 1 millón por encima de lo que suele estar en los últimos 5 años en promedio, básicamente. Y de hecho es el mejor dato que tenemos para el mes de enero. Si bien no es récord en cuanto al mes particular, para lo que es enero 2026 sí fue el año más alto. Y ahora con esto que mencionas, también tenemos avances en materia de cosecha y de tareas de Brasil. La soja alcanzando casi 25% del total del área cosechada. Ligero impacto gracias a las lluvias que tuvo el centro de Brasil que logró darle más lentitud a ese avance de tareas, así que ligero impacto retrasándose en relación a los promedios. A la par de eso, a medida que se empieza a levantar la soja, va a dar lugar al maíz de segunda, siembra de maíz de segunda que actualmente está en el 32% del total más o menos estimado, y la cosecha del maíz de primera en Brasil, para recapitular, un 15% del total a esta altura. Bien. ¿Algún otro temita vinculado a producción? Pasando tal vez al plano local, tenemos datos en materia de Argentina. Semana corta, lo vimos el fin de semana, lo sentimos la gran mayoría de los que lo estábamos necesitando y pidiendo y solicitando, las lluvias del fin de semana Tal cual. y fundamentalmente también lluvias del día jueves, Sí, ahí lluvias lamentablemente que tal cual. en algunas zonas con alguna afectación quizás un poco negativa y alguna connotación negativa por las tormentas y algo de granizo, ¿no? Que habría afectado algunas zonas Que del país. afectaron, generaron estragos, General Roca, Las Rosas, Armstrong, bueno, varios lugares de esa franja, de esa zona que sufrieron los mayores tal vez deterioros e impactos negativos. Pero en Así términos que generales, bueno, el resto de las lluvias que habíamos estado teniendo, claves para recomponer la situación hídrica en muchas zonas que estaban bastante afectadas. clave para recomponer la situación hídrica, tal cual, mejoró de hecho los perfiles de hídricos, digamos, que sube la bolsa de cereales de Buenos Aires, mejoraron notablemente, al igual que la condición de los cultivos, tanto para soja como para maíz. Pero bueno, hay zonas que todavía siguen estando bastante sensibles con esta necesidad de lluvias, fundamentalmente el centro de Buenos Aires Ujú. y el sudeste de Buenos Aires. Así que a tener en cuenta, se van a venir lluvias para las próximas 2 semanas. Habrá que ver bien en detalle cada zona. Hay algunas zonas que están por debajo del promedio para esta altura del año, pero bueno, todo parece indicar y marchar que en general la mirada es bastante buena, ¿no? Tal cual. Y bueno, un último comentario muy breve de mercado, en una semana que, como bien decías, fue corta y con pocos cambios en el plano local, pero sí, por lo menos para destacar, e ir poniendo el ojo en el trigo nuevo, en el trigo diciembre, un trigo que entre las posiciones tuvo movimientos más bien de índole dispar en el plano local, Ujú. pero sí para ir mirando trigo diciembre, que llegó a ubicarse por arriba de los $200, incluso con actividad del compradores, ¿no? Exportadores comprando, y también, bueno, en un término que estaba finalizando la semana también con bastante firmeza. Así que está bueno para empezar a poner un ojo y no perder de vista lo que nos pasó en esta última campaña, donde tuvimos una muy buena campaña, donde el contexto internacional no acompañó, donde en la primera etapa del año tuvimos y vimos buenos niveles de precios para ese trigo a cosecha, Ujú. y que, bueno, lamentablemente esperar no terminó dando los mejores resultados al Tal momento cual. de comercializar ese trigo. Así que, bueno, como para ir mirándolo, el trigo nuevo. Ir siguiéndolo de cerca. Y un dato adicional para sumar en el mercado mundial, el Consejo Internacional de Granos, que redujo ligeramente los stocks finales, pero todo en línea con su última estimación al mes anterior.
Bueno, Nehuen, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Federico Filippini, Head of Research de AdCap, Grupo Financiero. Federico, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Federico? Bueno, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Y bueno, una gran semana para hablar con un especialista de mercados financieros y sobre todo viendo, ¿no?, lo que fue también recapitular un poco de lo que viene siendo este arranque del año, que en algún punto nos tiene a muchos un poco sorprendidos, ¿no? Por cómo se viene dando todo de una forma que pareciera ser bastante ordenada. Y si te parece, como para arrancar así como primer disparador y después nos vamos metiendo en las distintas temáticas, si tuvieses que definir la coyuntura financiera actual de Argentina en una frase, ¿cómo la definirías? ¿Como una cuestión más de estable, más te preocupa? ¿Qué podrías decir? No, creo que en- lo que estamos viendo sobre todo es una disociación entre la parte financiera y la economía real. Ujú. En Argentina sabemos que muchas veces los mercados se adelantan o retrasan o tienden a reaccionar distinto y me parece que de algún modo eso es lo que se está sintiendo. Eh, y por otro lado, me parece que a diferencia de los análisis que por ahí estaban acostumbrados a hacer muchos colegas años atrás, donde el foco era por sobre todo lo doméstico, cada vez más un analista argentino tiene que mirar el mundo para entender qué está pasando y qué va a pasar hacia adelante. Ujú. ¿Por qué? Obviamente porque los lazos financieros y las restricciones financieras cada vez son más amplias y eso obviamente hace que el humor global financiero termine impactando muy fuertemente en nuestra economía. Bien. Eh, El escenario, bueno, que planteaba justamente esta cuestión de sensación de disociación, ¿no? De los ritmos y de lo que uno puede ver en los mercados financieros y quizás en la economía real, ¿lo ves más bien como una señal de cautela o justamente como una cuestión de los mercados se adelantan y la economía real en todo caso va a ir por detrás acomodándose positivamente, digamos, por así decirlo? Es una pregunta por sobre todo compleja. Me parece que no es necesario que siempre los mercados estén adelantados. Eh, la prueba más nítida de eso es en las discusiones que teníamos en 2024, donde el gobierno dijo, yo voy a cumplir una meta fiscal, de algún modo la economía eh, tuvo una corrección, pero no fue tan grande esa corrección, mucho menor de lo que se esperaba inicialmente, o sea, la performance económica fue razonablemente buena, pero por otro lado los mercados descreían de eso. Ujú. Entonces, en eso de adelantarse o no, hay patrones o variables que también entran en juego, que es por sobre todo la credibilidad Ujú. y qué tan forward looking, decimos nosotros, qué tan mirando hacia el futuro son las políticas económicas que se están implementando. Me parece que estamos un poco en una transición. Ujú. Eh, pero ¿por qué me parece que de algún modo o qué refleja eh, eh, este desacople entre la economía real y la pata financiera? Bueno, que en parte hay algo que le está saliendo muy bien al gobierno, que es el ancla fiscal, y ese ancla fiscal obviamente termina teniendo un impacto, un canal de impacto muy directo sobre la performance de muchos activos financieros. Y hay otros dos anclas que tenía el gobierno que están funcionando, digamos, de manera parcial o no tan firmemente, que es el ancla cambiario y el ancla nominal, eh, que hacen que el gobierno de algún modo tenga que amplificar o exagerar muchas de las decisiones que tiene que tomar. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto en términos prácticos? Ujú. Ustedes acordarán que
el año pasado, a esta altura, teníamos algo que llamamos el crawling peg, Ujú. ¿no? Con el crawling peg, de algún modo u otro, la gente sabía qué esperar sobre la dinámica de tipo de cambio hacia adelante. Como uno tiene esa certidumbre, hay muchos riesgos que no tiene que cubrirse. Ujú. Y eso hace que por ahí un programa de estabilización de inflación con una tasa real del 5% sea algo bastante asequible. Ujú. Ahora, si yo tengo mayor volatilidad de tipo de cambio, posiblemente también tenga que demandar una tasa real más alta Ujú. para Ujú. poder sostener ese programa de estabilización hacia adelante. Ujú. Y obviamente toda esa combinación tiene un impacto más fuerte sobre la actividad. Ujú. Y un poco me parece que esa es la La historia que lectura. estamos viendo. Nosotros contamos muchas veces algo que yo ya lo escucho repetidamente entre los colegas, que es la economía argentina secularmente, de manera, digamos, estructural, Ujú. enfrenta un trilema, Ujú. que es bajar la inflación, crecer y resolver el frente externo. Y de algún modo los distintos gobiernos se van focalizando en distintos puntos. Podríamos decir que el gobierno de Macri tenía como un objetivo inicial crecer. Ujú. ¿Por qué? Porque la economía que heredó Macri era una economía que venía estancada desde 2011 más o menos. Y como se focalizó en eso, las otras dos patas del dilema de algún modo se debilitaron, la inflación y el frente externo. Eh, si vos te querés concentrar en resolver el frente externo y posiblemente las otras variables Ujú. también se debiliten, este gobierno se concentró primordialmente en bajar la inflación y bueno, las Ujú. otras dos variables de algún modo sufrieron. Ujú. Ahora está recalibrando un poco, me parece, ese combo, pero a costa también de tener el ancla nominal o Ujú. las expectativas de inflación un poco más altas Claro. de lo que seguramente le gustaría tener al gobierno. Mm. Realmente, Federico, hay mucho jugo para extraer en todas estas oraciones que vos comentás y esbozás. Y bueno, sí, el tema del superávit fiscal está, salvo algunos meses puntuales donde hay alguna erogación puntual. En los últimos meses vemos que está consolidándose, tanto el primario como el financiero, agregándole incluso tal vez alguna expectativa de evaluación. No sé qué mirada tendrás vos, pero parece ser que uno cuando ve los futuros en A3 está todo bastante controlado y tranquilo, incluso por debajo de la banda. Nuevo año, nuevo esquema cambiario. Y tal vez esto es lo que te quiero consultar, qué mirada tenés, cómo lo estás viendo. Hay muchas opiniones acerca del tipo de cambio real. Muchos están por ahí con esta idea de que está atrasado, que está apreciado. Pero cuando uno ve tal vez la balanza comercial, de hecho el jueves tuvimos el resultado del ICA, parece ser que está holgado en ese sentido de términos de exportaciones por encima de las IMPO. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo es la dinámica? ¿Esto es un equilibrio, digamos, genuino, sostenible? ¿Qué opinión tenés al respecto en este aspecto? Eh, de algún modo creo que la discusión, la controversia, digamos, sobre el tipo de cambio real que se había dado a principio del año pasado era con un tipo de cambio real 20% más apreciado. Eh, y yo creo que yo, digamos, participé en muchas discusiones, incluso con colegas que eran, llamémoslo, un tinte un poco más oficialista, otros un poco más opositor. Y en general, digamos, con ese tipo de cambio un 20% más apreciado, todo el mundo decía, no, bueno, el tipo de cambio se tiene que mover en una dirección, el tipo de cambio real. La pregunta era, ¿cómo lo iba a hacer? Si iba a ser de manera gradual Ujú. o con un salto discreto. Y lo que terminó pasando me parece que es una depreciación real bastante gradual. Eh, obviamente, allá tal vez quedó, viste, en el espejo retrovisor y medio nos olvidamos de esto, pero en medio del shock político que fue muy grande, Ujú. fue muy importante, Ujú. y que en ese momento, digamos, no sabíamos para dónde se iban a disparar las cosas, pero yo creo que el consenso alrededor de diciembre, incluso dentro del gobierno, era que el tipo de cambio real está más o menos en equilibrio, en esos niveles. Ahora estamos un poco más apreciados, ¿no?
Ujú. Te diría un 5% más apreciado que los niveles de diciembre, tal vez un poco menos. Pero de hecho, ¿por qué digo esto? Porque digo que porque el gobierno en ese momento decide eh, corregir las bandas Ujú, cambiarias, ¿sí? En función de la inflación pasada. ujú, Y eso para mí fue una señal muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera hecho y nos hubiéramos quedado con las bandas eh, viajando al 2%, con la inflación de 2,5, 2,8, 2,9, Ujú. era inevitable que nos apreciemos en términos reales por la construcción de las bandas, ujú. Ujú. ¿sí? Ahora, con las bandas ajustándose, eso de algún modo está corregido y podemos decir, bueno, a fin de año este tipo de cambio se puede sostener incluso en el esquema de las bandas cambiarias. Eh, Ahora, no es solo el tipo de cambio real, un poco es la combinación de el tipo de cambio real, eh, una política comercial distinta a la que estábamos acostumbrados, que de algún modo favorece en cierta medida también el proceso de desinflación, eh, que hace, digamos, que se amplifiquen las diferencias entre los ganadores y los perdedores del modelo. Digamos, me parece que eso es un poco la discusión y la pregunta es cómo vamos a transicionar hacia el próximo punto de un equilibrio estable. Ujú. Yo creo que ahora estamos en una transición. Si me preguntás, ¿este tipo de cambio real puede ser el mismo en 2028? Yo te diría sí, totalmente. Puede funcionar. Eh, la pregunta un poco es cómo se reacomoda la economía Ujú. en esas condiciones. Obviamente, si tuvieras un tipo de cambio real más alto, mm, digamos, le das competitividad y un poco más de aire a algunos sectores que están un Ujú. poco más desafiados por el contexto, eh, pero también un poco lo que te diría el gobierno es, tal vez está demorando el proceso desinflacionario, digamos, y en Claro. esa puja es donde estamos. Yo tomo válido todos los argumentos, pero me parece que si es lo que el gobierno quiere favorecer, el proceso de desinflación, bueno, ojalá que lo podamos alcanzar lo más rápido posible. Y yo ahí soy un poco prudente, digo, todavía veo los riesgos de muy corto plazo Ujú. en términos de inflación al alza. Ujú. Claro. Digamos, todo el mercado se estuvo equivocando con las proyecciones de inflación Ujú. de los últimos 4 o 5 publicaciones, Ujú. subestimando los números. Ujú. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, quedan estos riesgos en un proceso de estabilización todavía muy sesgados al alza. Y los riesgos que estaban a la baja, por ahí quedaron atrás. Cuando nos sorprendía el número de mayo de 1,5, 1,6, eh, pero en el corto plazo no lo estamos viendo eso todavía. Bien, bueno, interesante esto que introducís, ¿no? El tema la situación inflacionaria, bueno, y las expectativas, ¿no? Que vienen por delante, porque bueno, esto impacta, ¿no? De alguna manera esta dinámica de expectativas de inflación, de expectativas de evaluación, tasas en pesos, colocaciones, formas de enfrentar lo que se viene en el año. Bueno, acá en el agro, como todos sabemos, tenemos los que operamos en el agro una parte de costos, ¿no? Que son en pesos, pero después, bueno, tenemos toda una parte que está sumamente vinculada a la cuestión cambiaria, tanto en los ingresos como también en mucha, gran parte de los costos. Entonces, bueno, estos temas siempre son muy, muy interesantes para charlar y entender. Y bueno, y en particular, ¿cómo, cómo te imaginas también la dinámica de tasas, ¿no? En este contexto? Porque bueno, arrancamos el año o habíamos cerrado también el año con algo de volatilidad en las tasas más cortas en pesos. Después, bueno, estamos viendo el gobierno que tiene importantes vencimientos, ¿no? Por delante y necesidades de roleo. Tenemos esta cuestión de las expectativas de inflación que en algún punto pueden estar jugando un papel y un gobierno que además está en búsqueda de compra de dólares, lo que también le genera
quizás cierta tensión de tener que esterilizar de alguna forma y absorber esos pesos. En un contexto donde encima el tipo de cambio hoy por hoy lo vemos, como decías vos, bueno, bastante contenido, a pesar del ajuste en las brechas, en el esquema cambiario, bueno, bajando y con una cosecha también por delante que debería ser bastante buena, ¿no? En términos de oferta de dólares. ¿Qué dinámica te imaginás de estas tres patas de la ecuación? Está súper interesante la pregunta. Pero déjame comenzar por el Ujú. dólar, digamos, Dale. cerrar un poco las ideas. Eh, lo que decía al principio es que cada vez la economía argentina está más integrada, Ujú. y en el tipo de cambio eso se ve muy nítidamente. Cuando vos comparás la dinámica de tipo de cambio del resto de los países de la región, fueron prácticamente la misma dinámica que tuvimos en Argentina. O sea, Argentina en lo que va del año eh, se apreció, pongámosle un 10%, bueno, Brasil Ajá, un 11%. claro. Es eso. Hay una dinámica compartida global que es muy importante y que además lo bueno y lo interesante es que facilita la tarea del Banco Central. Ujú. Porque Claro. imaginemos el Banco Central queriendo comprar reservas, mientras que las monedas en la región se estén depreciando en vez de Ujú. apreciando. Eso sería más complicado. Entonces, el Ujú. viento de cola definitivamente nos ayuda. Ujú. El viento de cola refleja una debilidad global del dólar, que Ujú. lo vemos Ujú, con precio de los commodities para arriba, precio ujú. del oro para arriba, eh, y eso de algún modo está también atado al riesgo geopolítico. Entonces, mientras eso se mantenga, eh, el dólar se va a mantener por el humor global y el dólar se va a mantener por estos lugares. Incluso tal vez se continúe apreciando, muy probablemente. Ahora, yendo un poco a las tasas. Eh, la dificultad que tiene el gobierno, o en particular el Banco Central, en este momento es volver a encauzar la inflación. Y eso, como decía antes, requiere tasas altas. Pero las tasas altas al mismo tiempo juegan en contra de la actividad, que hoy en día, me parece que es lo que está dominando un poco la agenda pública. Ujú. Sin dudas. Eh, Entonces, lo que vemos, o lo que yo espero que vayamos a ver es más volatilidad de tasas hacia adelante. El gobierno, digamos, en la medida de que tenga datos de alta frecuencia de inflación y demás que indiquen que los precios no desaceleran, Ujú. apretando las tasas un poco más, entregando premios, como no lo hizo en las últimas licitaciones. Eh, pero me parece que vamos a mantener un contexto de tasas altas, aunque también con curvas que eventualmente se normalicen. Me parece que toda la dinámica va a poder reencauzarse un poco más avanzada, como vos bien mencionabas, la cosecha y los dólares que vengan del agro, te diría entre mayo y junio. Pero sí me parece que va a ser un contexto de volatilidad y tasas en pesos en particular altas. Y atado a eso, Ujú. eh, me parece que lo que no tenemos que perder de vista, que está metido en toda esta discusión, es lo que vos decías de la acumulación de reservas. Ujú. ¿Por qué es tan importante la acumulación de reservas? Y por dos razones. Número uno, porque uno de nuestros principales prestamistas, que es el Fondo Monetario, en algún momento nos pidió que compremos reservas y nosotros no lo hicimos. Y ahora nos volvimos a juntar y posiblemente nos vuelva a pedir eso. Ujú. Entonces, eso es número uno. Y número dos es que hoy en día, cuando mirás qué es necesario para que el riesgo país siga bajando y mirás los determinantes de riesgo país, típicamente identificamos 7 variables.
inflación, deuda, PIB per cápita, digamos. 7 variables que son las claves. En todas nos va razonablemente bien. Por ejemplo, tenemos superávit fiscal que nadie en la región, en los países emergentes lo tienen. Y nos va mal en 3. En la inflación, en reservas y en fortaleza institucional. O sea, el hecho de tener una historia de defaulteadores hace que tengamos estructuralmente un riesgo país más alto. Pero eso no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué sí podemos cambiar? Y las reservas y la inflación. La inflación se mueve más lento y la reserva de algún modo la podemos apurar un poco más, el paso. Entonces, me parece que en la medida que el gobierno logre sostener este camino de acumulación de reservas, va a poder capturar beneficios más interesantes en lo que respecta a la baja de riesgo país, Bien. que en últimas instancias va a ayudar a resolver un montón de incertidumbres y riesgos subyacentes de la economía argentina que están asociados con los pagos de deuda. Claro. Y una vez que resolvemos eso, te diría, bueno, la disociación entre la economía y la parte financiera tal vez incluso se amplifique, porque la parte financiera va a andar todo bien y después no tendremos que mirar la economía como viene. Bien, 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 Y eso, digamos, es un signo de pregunta. bien. Bueno, Federico, como la verdad que bueno, muy interesante todo el recorrido y como para cerrar y también, ¿no? Vinculándolo a todas estas temáticas que venimos charlando y que veníamos analizando recién, ¿en qué instrumentos, sobre todo pensando en alguien del agro, como decíamos, ¿no? Que tiene su parte de temas y compromisos en pesos, también tiene algunas cuestiones en dólares? Y pensando en el corto, mediano plazo, aquellos fondos ociosos o aquellas coberturas a lo mejor que haya que hacer, ¿qué instrumento te parece hoy que muestran cierto valor o atractivo pensando en SER, tasa fija, Dollar Link o alguno de los instrumentos incluso que administran desde AdCap? ¿Qué te parece que puede tener un poco más de valor o por lo menos está bueno para mirar y en qué casos? Sí, nosotros tenemos muchos fondos que tuvieron una performance muy buena, eh, que son muy interesantes. Nosotros en particular, donde vemos más valor en términos de riesgo o de retorno ajustado por riesgo, es en la curva SER. Ujú, Pensamos que el mercado, por lo menos en el corto plazo, sigue muy optimista en términos de las expectativas de inflación. ujú, Y a nosotros nos gusta mucho la curva SER. ujú, Obviamente, si fuera la curva en tasa fija, te recomendaría ir corto. ujú. Eh, y para aquellas personas, digamos, que directamente tengan dólares y quieran no tomar riesgo en pesos y mantenerse en dólares, y quiere ir a la curva en dólares, creo que eventualmente el gobierno va a avanzar con alguna clase de cambios en términos del perfil de vencimiento Ujú, y que eso va a gatillar el próximo rally. ujú, Parece que va a venir por ahí. Yo te diría que el timing es más cerca de mediados de año, ujú. eh, pero ahí nos gusta un poco más la parte larga de la curva en dólares. Bien. Me parece que eso es un poco el pantallazo, digamos, a grandes rasgos de cuáles son nuestras recomendaciones hoy en día para los inversores. Bárbaro. Bueno, Federico, te súper agradecemos por tu tiempo y todas las explicaciones que nos compartiste. No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad un placer y todos los éxitos para el futuro. Bueno, así nos acompañaba Federico Filippini, Head of Research de AdCap, Grupo Financiero, y se nos fue otro episodio de Agromercados. Tremendo episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chau, chau. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.